¿cierto? Pero algunas veces es necesario preguntarnos cuál fue el precio real de que yo hoy esté en este lugar. Tú que vienes por primera, por segunda vez, tú que ya de pronto estás aquí asentado para la gloria de Dios, o tú que estás ahí pensando en irte. Es necesario que meditemos lo que tuvo que hacer el Señor, lo que costó que nosotros estemos hoy en un templo evangélico que quizás hace muchos años era algo imposible, alzando manos, tal vez no las más santas del mundo, ¿cierto? Porque somos pecadores y solamente Él nos justifica. Pero es necesario que siempre meditemos cuánto costó y lo pongamos en la balanza de lo que tú crees que has hecho hasta este día para agradar a Dios con lo que ya Él hizo. Con lo que ya Él hizo. Y si tú crees que a eso te costó, déjame decirte que eso no es nada comparado con el regalo llamado salvación que ya recibimos nosotros de antemano. Amén. Con la salvación. Que ese regalo no nos ha costado absolutamente nada. Fue gratis. Fue gratis. Pero en contrapeso a eso es importante que tampoco se te olvide nunca, amado hermano, poner en contrapeso lo que le costó al Padre allá en su trono, mirar hacia la tierra y darse cuenta del sufrimiento al que estaba siendo expuesto su Hijo por personas como tú y como yo, pecadores, rebeldes, y que aún a veces seguimos dudando de lo que Dios ya hizo, está haciendo y puede hacer en nosotros. Es necesario que meditemos siempre en eso, amado hermano. No olvidarnos del alto precio que se pagó y de lo que realmente yo estoy dispuesto a hacer para que ese precio que el Señor pagó en la cruz del Calvario tenga el valor real y verdadero que debe tener en mi vida. Y en eso meditando vamos a leer la palabra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 34. Gloria a Dios. Marcos 8, 34. Gloria a Dios. Aquí está. Dice, y llamando, dice Jesús, habla acerca de Jesús, a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay algo que es cierto, amada iglesia, y es cuando usted y yo decidimos caminar con Jesús. Aunque en ocasiones creemos haber perdido, lo que hemos hecho es tener una ganancia que no tiene comparación, y es la salvación. Lo que pasa es que al comienzo no lo entendemos. No lo entendemos. Pero este camino, a pesar de que es angosto, Jesús nos garantiza que es posible andarlo. Y que es posible no solo entrar en el camino, sino permanecer hasta llegar a la meta. Y es una eternidad con Él. Nosotros estamos en este mundo dispuestos, porque yo creo que todos los que estamos aquí, los que están viendo la transmisión y los que la verán dentro de algún tiempo, solamente Dios sabe cuándo, estamos dispuestos a agradar al Señor. Estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a que su nombre sea glorificado en todo momento y en todo tiempo. Amén. Pero también es cierto, amada iglesia, que muchas veces nos damos cuenta que si tal vez hoy en día vemos que tal vez por cada barrio, por cada cuadra hay 1, 2 o 3 o más templos evangélicos, también es cierto que que en los templos evangélicos muchas personas no permanecen, sino solamente un tiempo limitado, porque tal vez no consideraron lo que costaba seguir a Cristo. No se considera. Y esto no se los digo para asustarlo. Tú que estás por primera, segunda vez aquí, que estás iniciando tu caminar con Cristo, créeme, vale la pena. Y te lo dice una persona que hace casi 20 años está caminando con el Señor. Que ha caminado con el Señor. Pero es cierto que no se considera el costo de ser un creyente, de ser un discípulo del Señor. Y de ser un testigo de Él aquí en la tierra. Dando ejemplo con nuestro andar y nuestro caminar, amado hermano.
¿Qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer? ¿Qué es lo que tú crees que has hecho hasta ahora que ha sido suficiente? Porque a veces creemos, y me voy a colocar primeramente yo como ejemplo, es que a mí este día me ha costado muchísimo. Yo me levanté muy temprano, oré al Señor, después empecé mis quehaceres de la casa, después hice esto, después hice lo otro, después trabajé, después hablé, después lidié con todos los mototaxis, desde el Bosque hasta el Espinal de Cartagena, lidié con el pico y placa. La gloria de Dios me bendijo con traer a una de mis hermanas danzarinas. Yo dije, Señor, gloria a Dios, ya somos dos, aquí no nos ve ningún policía. Me metí por un camino que mi padre me enseñó, y gloria a Dios, y heme aquí estoy. ¿Cierto? Ay, hermana, pero usted no está cansada, vaya a atender a su marido y a sus hijos. Pero yo sé quién me dio mi marido y mis hijos, y aquí estoy. Que aunque yo creo en mi humanidad que me ha costado, más le costó al Señor el que yo estuviera en este lugar hoy. Amén. A Él le costó más. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Es cierto que si hay muchas personas que hoy en día no permanecen en una comunión y en una relación verdadera con el Señor lo anticipó. Y recordemos la parábola del sembrador, ¿cierto? La palabra de Dios, que es la semilla, iba a caer en muchos lugares. Iba a caer en el camino, iba a caer en la tierra árida, iba a caer. Pero lo importante es que todos los que estamos aquí presentes, los que ven la transmisión, lo importante es que esa palabra, esa semilla cayó en una buena tierra, que es tu corazón, y va a empezar a darle el fruto, para que podamos entender que negarnos a nosotros mismos es lo mejor que podemos hacer para que Jesús siga creciendo. Gloria al Señor. Y el Señor en esto meditaba. Yo decía, pero es que yo quiero decir lo mismo que dije en Olaya. Pero entonces el Espíritu Santo dice, no. Porque cuando yo hablo, niégate a ti mismo, implica, amado hermano, que usted y yo tenemos que aprender a dejar de creer que somos autosuficientes. Entonces usted dice, yo soy un creyente, yo no me considero autosuficiente porque yo dependo de Cristo. Esa es la respuesta evangélica y está perfecta. Pero verdaderamente ahí en tu corazón has aprendido a entender de que no necesitas a nadie más para satisfacer tus necesidades. Verdaderamente has aprendido a entender y dejarte de creer tan autosuficiente, de llegar a pensar que si tú no estás presente en una situación, en un problema, nunca tienes solución. Tanto el creer que eres tú el que va a resolver todo, o creer que no necesitas a alguien, en esas dos cosas yo veo egoísmo, autosuficiencia, y no veo a Cristo en ninguna parte. Es que si yo no soy la persona que organiza el templo, no hay nadie más que lo haga mejor que yo. Déjame decirte que el día que tú no estés, el Señor levanta a otro, porque esa es su casa. Porque así como el Señor te dotó a ti de dones y talentos, también dotó a tu hermano. Y tienes que empezar a creer, así como el Señor creyó un día en ti, así como Carlos cree en Sebastián. Y mire lo que está haciendo Sebastián hoy en día. Así tenemos que empezar a creer, amado hermano, y dejar de pensar que somos autosuficientes. Empezar a negarnos implica morir a creer y a pensar que todo lo que yo hago es por mi voluntad. Y mire que eso va en contravía por exponerlo de esa forma con lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque nosotros, si ahora en el caminar con Cristo, debemos entender que si no es por Él, no estuviéramos aquí. Si no es por Él. Debemos empezar, amado hermano, a entender que negarnos a nosotros mismos debe implicar que Jesús debe dirigir todos y todas las áreas de mi vida. Y me traía el Espíritu Santo a la mente esa palabra que predicó nuestra hermana Jessica y al corazón hace un tiempo, un par de meses, donde ella decía, ¿cuál es la habitación donde no has dejado entrar a Jesús? ¿Cuál es esa habitación donde no lo has dejado entrar? ¿Cuál es esa habitación de la cual tú todavía tienes el control absoluto? ¿Cuál es esa habitación que te cuesta? ¿Cuál es esa área que te cuesta entregarle para que sea Él el que te dirija?
¿Sabe que a mí me costaba entregar mi temperamento? Porque es que la palabra tiene que hacer algo en nosotros para poderla exponer. A mí me costaba entregar mi temperamento, pero hoy por hoy he aprendido, porque el Señor me ha enseñado a callar cuando debo callar, a hablar cuando debo hablar y a orar cuando tengo que orar. Y no refutar. Y no refutar. No refutar. Y no le estoy diciendo, amado hermano, que ayudar a otros esté mal. No vaya a pensar eso. No, porque eso es nuestro deber cristiano, ayudar a los demás. Pero lo que tenemos que entender es que debemos usted y yo enseñar a los demás, a que ellos en mi vida vean a Jesús creciendo cada día, para que ellos quieran seguir imitándome a mí, porque Cristo vive en mí, no por lo que yo humanamente pueda representar. La solución a un problema aparente no es porque si alguien quiere ser como yo, que primero esté viendo a Cristo en mi vida, que esté viendo al Señor. Entendamos que el día, amada iglesia, mire, y esto fue algo que el Señor me enseñó hace un tiempo. El día que yo dejé de ver a Jesús como mi primera opción y mi primer lugar, volví a ser esa oveja perdida. Volví a ser esa oveja perdida. Porque es que cuando tú dejas de ver a Jesús, ¿a quién están viendo? Si solamente hay dos caminos, vida y muerte. Si dejas de ver la vida, que estás viendo la muerte. Cuando Pedro dejó de ver a Jesús, ¿qué vio en la barca? Vio la tormenta, vio los problemas, vio que se hundía, pero mientras tenía su mirada fija y puesta en Él, hizo algo sobrenatural. Cuando dejas de ver a Jesús y te estás viendo a ti mismo, dejas de entender que solamente es Él el que está obrando en ti. Y es importante, y yo lo comentaba con los hermanos en la iglesia y les decía, que cuando tú hayas de mirarte por algo que Dios ha hecho en tu vida, mires en el espejo, pero mires en el espejo de Cristo y no en tu propio espejo. Porque ante el espejo de Él siempre tendremos que seguir avanzando y dando más. La adoración que tuvimos ahora, hermosa, la gloria sea para Dios por nuestros adoradores. Pero no será suficiente todavía. Todavía hay más. Todavía hay que dar más. En nuestra intimidad, todavía hay que dar mucho más, amado hermano. Jesús quiere enseñarnos a que dependamos de Él. Y no porque Jesús quiera ser egoísta, como me lo dijo alguien en una ocasión. Lo que pasa es que ¿qué sentido tiene seguir a un Dios que quiere que hagan lo que Él quiere? No, Dios no quiere que nosotros hagamos lo que Él quiere. Él colocó dos caminos delante de nosotros. Él nos dio la capacidad y la libertad de elegir, lo libre albedrío. Somos nosotros los que decidimos. Y tú estás aquí porque un día tomaste una decisión. Y si de pronto alguien está diciendo, yo estoy aquí obligado, estoy aquí obligada, déjame decirte que tú decidiste venir, porque no te estoy viendo todavía las esposas ni el revólver en la frente. O lo tienen escondido, se lo están poniendo en la costilla a alguno. No, ¿verdad? Tú decidiste. Y decidiste venir a este lugar. Hace 17 años, mi esposo y yo creímos nosotros decidir venir a Cartagena por un tema económico. Por un tema económico trabajamos 3, 4 años, pagamos lo que tengamos que pagar y nos devolvemos porque allá está nuestra casa. Pero la voluntad de Dios era otra. Así es que no te sorprendas de lo que Dios va a hacer en este lugar contigo, porque no es casualidad que tú estés aquí, amén. No es casualidad, no te sorprendas. Pero tampoco te preocupes si todavía no ha pasado lo que estás esperando de parte de Dios. No te preocupes. El Señor nos dio como ejemplo 12 hombres en las Escrituras. 12 hombres imperfectos. Usted lee las Escrituras y puede analizar un poco, y cuando profundiza un poco más, los que somos más curiosos, de pronto en el tema secular, en los temperamentos, todos reconocemos enseguida como el más temperamental a Pedro, a Simón, a Pedro. Eso es automático. No hay que pensarlo demasiado, ¿verdad? No hay que pensarlo demasiado.
Sin embargo, el Señor nos deja a estas personas que reúne, completamente diferentes, con un nivel de educación distinto, tal vez con modales distintos, con oficios distintos, personas del vulgo, y el Señor las reúne para darle forma a lo que hoy tú y yo hemos recibido de parte del Señor. Y reúne a estas 12 personas tan imperfectas, a las cuales le costó seguir al Señor. A pesar de que ellos estaban esperando el cumplimiento de una profecía, que era el Mesías, y que sabían que Jesús en su corazón, ellos sabían que Él era el Mesías. No es fácil convivir con personas que tú no conoces, no es fácil. Si es al hermano que tienes al lado, que no convives con él, y a veces crees que te resulta imposible, mi hermanito o mi hermanita, porque quiere hacer lo que le da la gana, déjame decirte, ahora imagínate pasar todo el día. Pero es ahí donde entra el Señor a obrar y a hacer de que cambie nuestra perspectiva, de que dejemos de lado nuestra autosuficiencia y podamos entender que tanto mi hermano necesita de mí como yo necesito de él. Necesito de él para que en los dos se pueda ver el reflejo de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Jesús, en este inicio de este caminar para estas personas, tal vez muchos de ellos no pudieron entender al comienzo. Tal vez hoy estás aquí y no entiendes todavía qué haces en este lugar. No lo entiendes porque eso pasa. Yo no entendía que hacían un templo evangélico después de una situación difícil que fue lo que Dios permitió. Bueno, por fin voy. Yo creo que ya les he dicho. Y la primera prédica es de diezmo, pastores ladrones. Eso sí, ya. Pero después el Señor hace lo que tiene que hacer y antes de mi corazón convierte el bolsillo. Dios hace como le da la gana. En estas personas Dios también tuvo cambios, así como lo está teniendo en tu vida. Así como lo está teniendo en tu vida. Cuando Dios entra y coloca su mirada, sus ojos en alguien, como lo hizo con ellos y lo está haciendo contigo, Él no se ha equivocado. Él no se ha equivocado. No podemos empezar a limitar al Señor, tal vez porque yo creo que Dios se equivocó escogiéndome a mí o escogiendo a mi hermano. ¿Usted no cree que las personas que acaban de ministrar esta hermosa alabanza y que sentimos la presencia de Dios no son personas imperfectas? Y que también les costó estar aquí y doblegar su carne para que tuviera poder el Espíritu y se ministrara la presencia del Señor. Claro que les cuesta. A estas personas les costó. Yo sé que a ti te ha costado. Yo sé que a ti te ha costado tal vez creer que Dios todavía no ha concedido el milagro. Y sigues aquí. ¿Qué hago aquí si Dios no me ha dado lo que le he pedido? Es lo que Dios está utilizando para que permanezcas aquí. Para que permanezcas en este lugar. O tal vez el Señor lo que utilizó fue ese milagro, esa situación, y te concedió la victoria y el milagro. Pero no para que te vayas y le des la espalda cuando todo esté bien. No, es para que te quedes aquí, te afiances aquí y te reproduzcas aquí. Eso es lo que el Señor está buscando. El Señor no buscó 12 hombres para ese mismo pedacito de tierra, no. El Señor necesitó provocar situaciones que los sacaran de la zona de confort para que pudieran expandir el evangelio y la palabra del reino que hoy tú y yo hemos recibido. Eso lo necesitó, pero eso se logra cuando dejo de ser yo y de empezar a dejar que sea Él, de que sea Él. Y eso se logra cuando yo dejo de pensar todo lo que yo he, entre comillas, perdido. Usted no ha perdido nada, ni yo he perdido nada. Hace unos años en mi proceso médico fue duro para mi hijo mayor. Ellos estaban más jóvenes, pero él siempre ha sido un niño, un joven, un hombre ya pues maduro, desde muy niño. Y yo trataba de esconder mi historial médico, yo no lo dejaba visible, donde ellos pudieran leerlo, yo no lo dejaba, yo los mantenía escondido. Pero bueno, jóvenes al fin y curiosos. Y él un día encontró el cartapaso así de exámenes van, exámenes vienen, y lo leyó. Y buscó en Google. Y me dijo, mami, ¿tú sabes que las mamás se mueren por eso?
Y entonces, ¿para qué vas a la iglesia y para qué tú le predicas a Dios? A mí eso me entristeció muchísimo. Porque yo dije, Dios mío, todavía mi hijo no ha entendido. No ha entendido. Pero yo le expliqué, papi, precisamente por eso es que yo tengo hoy más fuerza y más ganas de servirle al Señor. Amén. Pues por eso. Él no lo entendió y no tenía por qué entenderlo, era un adolescente. Y se llena su cabeza de por qué, y hasta tal vez de enojo contra el Señor. Pero lo importante es que con el pasar del tiempo él se dio cuenta que hiciera o no hiciera el Señor, siempre su nombre iba a ser glorificado en mi familia. Amén. Entonces, no te canses. Deja de creer que eres tú y que si no es contigo no funciona. No, si no funciona es porque Dios no está en el asunto. Es porque Él no está en el asunto. Y si Él no se mete completamente es o porque tú no lo dejas entrar o porque Él no quiere que sigamos avanzando ahí. Porque no es por ahí. Al caminar con Jesús hay algo cierto, amado hermano. Este camino no es de color de rosa. Sí tenemos muchos momentos de victoria, pero 100% color de rosa no es. Acuérdese que nosotros, esto es un matrimonio y nosotros somos la novia. Nosotros somos la novia, ¿verdad? Y el matrimonio real empieza después de y vivieron juntos y felices para siempre. Parcialmente felices para siempre. Cuando estás viviendo con el hombre en la carnalidad. Pero cuando empiezas a verlo con los ojos del Espíritu, ese gozo no te lo quita nadie. Aunque deje la media regada, aunque no arregle la cama, aunque no sepa ni fritar un huevo, aunque bueno, y no crea que eso es Jorge, no, Jorge tiene otras cosas peores. Gloria a Dios. Pero amado hermano, el Señor llamó a estas personas, así como te llamó a ti, como me ha llamado a mí, personas imperfectas. Y tal vez uno lee y se ve fácil cuando uno dice que la pesca milagrosa. Estaba Simón, bueno, Pedro, ¿verdad? Estaba Juan y estaba Santiago. Y uno lee y dice, wow, automáticamente lo dejaron todo, todo. Y le siguieron, dice la Escritura. Eso se oye fácil. Y yo digo, ¿y por qué a mí no me ha costado? Ya yo entendí el llamado, ya yo entendí la asignación. Ajá, me toca dar otro paso. Pero está en las manos del Señor y solamente Él sabe los tiempos. Pero se ve fácil ahí cuando tú lo lees. Cuando lo traemos a este tiempo, nosotros lo volvemos difícil. Porque si no ha sido fácil, es porque no hemos aprendido a depender 100% del Señor. Y aquí delante de ustedes alguien que está aprendiendo. Y que no ha sido fácil, pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Llamó a un hombre despreciado por la sociedad a causa de lo que hacía. El cobrador de impuestos. ¿Quién ama la DIAN? Nada más los que trabajan en la DIAN. Eso se lo garantizo. Los que trabajan allá, que se benefician de ella, son los que la aman. Pero del resto, yo todavía no entiendo por qué no devuelven los saldos a favores. No lo entiendo todavía. Pero lo que sí entiendo es que el contador dice, mejor deja eso ahí, porque después te van a devolver hasta la partida de nacimiento. Entonces dejemos eso ahí. Pero este cobrador, que ellos se sentían traicionados, el Señor lo llama y lo junta con estas otras 11 personas que lo quieren es matar, porque le cobraban los impuestos. Pero el Señor lo hace. Y el Señor los perfeccionó. Y el Señor los ayudó a convivir. Y el Señor los ayudó a amarse. Y el Señor los ayudó a comprenderse. Y el Señor los ayudó a trabajar en unidad para la gloria y honra de su nombre por encima de cualquier cosa. Tristemente, nosotros los evangélicos a veces creemos que creemos pensar de que dependemos del Señor. Sí, el Señor por ciertos hábitos y costumbres que hemos cambiado. Porque ahora oramos, el Señor nos dejó unos ejemplos maravillosos. La oración, había lectura de la Torá, claro, en los libros antiguos, porque Él era la palabra viva, ¿cierto? Él es el ayuno,
nos dejó esos ejemplos maravillosos y son hábitos dignos de imitar porque no están mal. Ese es nuestro deber como cristianos y es lo que nos alimenta. Pero creemos que el tener estos hábitos a veces lo dejamos y lo convertimos en una rutina. Porque resulta que si yo oro y no soy transformado, no pasó nada. Si yo ayuno y no soy transformado, no pasó nada. Si yo vigilo y no soy transformado, no pasó nada. Y ese es el impacto que el Señor, aunque hoy ya le conozcas, aunque tal vez apenas le estás aprendiendo a conocer, y tú que le vas a conocer en los días por venir, eso es lo que el Señor verdaderamente quiere hacer en ti y en mí, y es una transformación permanente, basado en lo que no cambia, y es la palabra de Dios, porque esa no cambia, es la misma. Y esa transformación nos tiene que llevar en todo momento al reconocimiento de la grandeza del Padre, al reconocimiento de lo que hizo Jesús, al reconocimiento de lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Esa transformación nos debe seguir llevando cada día a una adoración permanente, aunque no hayan instrumentos, aunque no haya música. Nos tiene que llevar al perdón. Pero no solo al perdón de nuestro prójimo, sino a perdonarnos a nosotros mismos. Porque todavía hay personas que se siguen culpando por pecados que ya Jesús se le olvidó. Perdonarnos a nosotros mismos, amado hermano. Y no sé, esto no lo tenía escrito, pero tú que estás aquí, o que el Señor, o que verás esta transmisión, no lo sé. Mujer, perdónate por ese aborto que tuviste, que provocaste. Perdónate por esa fornicación, perdónate por ese adulterio, perdónate por el robo. Perdónate, porque si ya tú le pediste un perdón sincero al Señor, ya Él se olvidó de ese pasado. Deja que tu presente y tu futuro se sigan alineando con lo que ya Él escribió para ti. Se sigan alineando porque ya Él escribió algo para nosotros. Nos salimos, pero el hecho de que estemos buscando su presencia nos vuelve a retomar al camino. Todos somos pecadores y vamos a seguir pecando, pero la gloria sea para Dios que lo tenemos a Él. Amén, lo tenemos a Él. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Nos dice la palabra, amada iglesia, niégate a ti mismo, pero también te dice, toma tu cruz. Tome su cruz. ¿Y qué? Sígame. Tome su cruz. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? Hoy nosotros vemos la cruz, que lo que significa la victoria del Señor, el sacrificio, la victoria, la gloria, el triunfo. Pero ¿qué significaba la cruz antes? La cruz era sinónimo de humillación, de vergüenza, de exposición, de burla, de maltrato, de una muerte horrible, amado hermano. Eso. Toma tu cruz, tome su cruz, tome su cruz. Y si empezamos a analizar tomar la cruz como parte de seguir al Señor, y es de dejar de ser autosuficientes, también tomar la cruz implica cambiar mi manera de pensar. Mi manera de pensar. Porque nos enfocamos en conceptos. Y yo misma hace un tiempo estaba enfocada en un concepto que llevé a los pies del Señor. Pero el Señor me hablaba de una manera y me dice, tú para adorarme no necesitas esto, tú para adorarme no necesitas lo otro, tú simplemente adórame. Así como me adoras en el baño, así como me adoras en toda parte donde te encuentres, cierra tus ojos y adórame. Ya no necesitas
No te preocupes de lo externo, porque yo veo lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón. Es sacar de nuestra mente esos conceptos y esas ideas que implican que seguir a Cristo, implica mucho más de lo que Él ha puesto sencillo para ti, para mí, es obedecer. Seguir a Cristo es obedecer su palabra. Deja tu cruz con esos conceptos y esos pensamientos que te desenfocan de la palabra de Dios, simplemente porque no están acomodados a lo que hoy estás haciendo. Y es en aquellas cosas en donde no estamos agradando al Señor. Tomar la cruz para abrirle las puertas al Señor de esa habitación donde hoy todavía no le has dado la libertad de entrar. Eso que todavía te hace enaltecer, eso que todavía te hace llenar de orgullo, eso que todavía hace que te sientas que tu sabiduría no proviene del Señor, sino del hombre. Toma tu cruz. Porque aunque para el mundo tomar esa cruz es aceptar la humillación y la aparente derrota, déjame decirte que cuando tomamos la cruz y nos hacemos discípulos del Señor, aleluya, el Señor va a hacer eso que un día le encanta a la pastora Oli en ese corito que dice: hoy tienes una cruz, pero después vas a recibir una corona de gloria. Amén. Eso es lo que Él va a hacer. Eso es, por eso vale la pena. Y dejemos de ser facilistas. Lo fácil es soltar la cruz. ¿Y por qué soltarla? Porque si Dios no me ha dado lo que le he pedido, me voy. Y ante el primer tropiezo, la primera dificultad, mi primera opción es salir corriendo y dejar lo que ya el Señor hizo conmigo. No, amado hermano, tú eres esa buena tierra, no se te olvide. Ahí está la palabra, ahí está la palabra. Deja que la palabra dé su fruto. Deja que lo haga. No salgas corriendo. No deseches lo que el Señor ya empezó a hacerte en ti. Aleluya. Esa gran recompensa que tendremos al final, wow, no se compara. Y quiero que leamos este texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Gloria a Dios. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, para que sigamos sus pisadas. Y en la cruz el Señor no cargó solamente con tus pecados, sino con el de toda una humanidad, miles y millones de personas. ¿Se compara con lo que tú estás llevando sobre tus hombros? Con una diferencia: Él te está ayudando, Él me está ayudando, Él nos está ayudando, nos está ayudando, amado hermano. Porque nos enseña y nos recuerda que después de esa cruz, esa aparente carga tan pesada, viene la victoria. Esa victoria está garantizada. Por eso no desprecies la situación que tal vez estás atravesando, sea una prueba que de pronto nosotros mismos nos hayamos metido por desobedientes, sea un ataque del enemigo, o sea lo que Dios está utilizando para procesarnos porque se quiere perfeccionar. Cualquiera que sea la circunstancia, todo, absolutamente todo, debe ser para la gloria y honra de Jesús. Amén. Todo lo que el enemigo creyó enviar a tu vida y permitir al Señor que pasara, es porque el Señor quiere crecimiento, porque no se ha olvidado de nosotros y porque sabe que vale la pena. El Señor no nos ha desechado. A pesar de que las cosas no salieron como esperabas, Él todavía tiene sus ojos puestos sobre ti, amado hermano. Todavía los tiene puestos. Este caminar no es fácil, así es. Pero no pierdas de vista la recompensa, no pierdas de vista la corona, no pierdas de vista la eternidad, no pierdas de vista al Maestro, no pierdas de vista a Jesús.
Y aunque venga lo que venga, se oye fácil. Y es fácil cuando lo colocamos a Él en primer lugar. Sigue avanzando, amado hermano. Cuesta, sí, es verdad. Cuesta mucho. Cuesta adorar en medio de la enfermedad. Cuesta adorar en medio de la escasez. Sí, sí cuesta. Cuesta adorar en la dificultad familiar. Cuesta adorar cuando tu familia está perdida. Sí cuesta. Pero cree en el Señor Jesucristo y Él va a ser nuestra familia salva. Amén. Amén. El Señor es bueno y es lo que quiere de ti y de mí. Cierra tus ojitos ahí donde estás.